La semana pasada, chiquillos, nosotros vimos ángulos y polígonos, ¿bien? Y esta semana nos corresponde ver los ejercicios de ángulos y polígonos, ¿bien? Le aprovecho de comentar que dado el calendario tal como nosotros lo tenemos estipulado, la próxima semana ustedes tienen libre, eh, entonces aprovechen de descansar, aprovechen de ponerse al día si es que no lo están, de estudiar cuanto sea posible, porque la verdad ustedes tienen una semana del 18, pero el 18 justo coincidió el fin de semana, así que probablemente sus papás o demás van a volver a trabajar quizás el martes. No todos tienen la semana, yo al menos no tengo toda la semana. Así que aprovechen de esa semana, quizás ponerse un poco el día. Yo voy a estar, como le acabo de decir, voy a estar presente, así que me tienen que simplemente consultar. Así que vayamos a los ejercicios. ¿Bien? Diego, tú que solo quedas aquí, ¿pudiste avanzar algún ejercicio? Empezamos desde el primero. Diego, ¿me escuchas? Diego. Eso es. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces desde el primero. Ya, el primero dice, el complemento de un ángulo recto más el suplemento de un ángulo extendido es. Bien, aquí te quiero bien atento yo, ya que el Mati se nos fue por la conexión, para que vayas cuando todo el tiempo. El complemento de un ángulo recto más el suplemento de un ángulo extendido. Entonces primero saquemos el complemento de un ángulo recto. ¿Qué es el complemento? Es lo que falta. Lo que falta para 90 grados. ¿Bien? Entonces, el complemento de un ángulo recto, ¿bien? El ángulo recto es 90 grados. Por ende, lo que le falta a 90 grados para llegar a 90 grados es 0. Por ende, el complemento de un ángulo recto es 0. ¿Bien? Más el suplemento de un ángulo extendido. El suplemento es lo que falta, ¿bien?, para llegar a 180. Y un ángulo extendido es 180 grados. ¿Bien? Por ende, ¿qué le falta a 180 para llegar a 180? No le falta nada, 0. Y 0 grados más 0 grados es 0 grados. Entonces la respuesta de la alternativa correcta a esta pregunta es la A, 0 grados. ¿Diego, se entiende? Qué bueno que volviste, Mati. Vamos por el segundo. El segundo dice, en la figura L1 es paralelo a L2. ¿Cuánto vale el ángulo X? ¿Bien? Este se puede hacer de bastantes maneras, en realidad. Lo que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, es que como este ángulo vale 100, este ángulo de acá tiene que valer 180. ¿Por qué? Porque son ángulos adyacentes. Y los ángulos adyacentes sumados deberían valer 180. Al igual que como si fuesen suplementarios. Es decir, este ángulo de aquí vale 80. ¿Por qué? 80 más 100 me da 180. Bien, si este ángulo vale 80, por alternos internos, este de aquí también vale 80. Por alternos internos. Entonces, si sale 80, ese de ahí también. Y este, si este vale 60, este también vale 60. ¿Por qué? Porque son ángulos
opuestos por el vértice. Por el vértice. Ahora, este ángulo de aquí, que nosotros vemos acá, es el ángulo que le falta al triángulo para formar los 180. Nosotros tenemos un triángulo en donde un ángulo vale 60, otro ángulo vale 80, y ando buscando este de acá, este alfa lo podemos poner. Ese alfa tiene que ser igual a 180 menos 60 menos 80. Por ende, alfa es igual a 40. ¿Bien? Este de aquí vale 40. Si este de aquí vale 40, la X, chiquillos, es como están juntos, son parte de una misma recta que es esta, son ángulos adyacentes. Y hacer ángulos adyacentes, este valdría 140. ¿Por qué? Porque este sumado al que está pegado al suyo al lado, el adyacente, tienen que sumar 180. Entonces, por ángulos adyacentes, este vale 140. ¿Bien? Por ende, fíjense que en un ejercicio que a veces se ven tan incentones, nosotros necesitamos saber bastantes cosas. ¿Bien, chiquillos? ¿Se entiende? Bien, denme un segundo que quiero revisar. Aquí está. ¿Chiquillos, se entiende? Bien. Perfecto, vamos al 3. El 3, bueno, en el 3 nosotros tenemos que ver algunas propiedades, que son, la verdad, una propiedad que está dentro de lo que nosotros vimos, que era una de las propiedades extra y se ocupa en este ejercicio, que básicamente dice lo siguiente: si yo tengo un ejercicio así, que básicamente lo que dice es esto, si yo pasan estas líneas así cruzadas, pero justamente como que le sacan los pedazos de allá, y aquí tengo un ángulo alfa que es el grande. ¿Bien? Ese alfa es igual a la suma de este beta de acá con este gamma de acá, siempre va a ser así. Entonces ese alfa es la suma del beta más gamma. ¿Bien? Es decir, ese grande de afuera es la suma de estos dos grandes de acá adentro. Por ende, en este caso, alfa va a ser igual a la suma de 120 más 135. Básicamente, como nosotros lo calculamos, porque es una propiedad. Así que alternativa correcta sería la alternativa E. 255. ¿Bien? Diego, ¿se entiende? Ya que el Mati dice que tiene problema en internet. Perfecto. Ya. Pasemos al 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4, tío? El ejercicio 4 dice: si L1 y L2 son paralelas, ¿bien? Es decir, tenemos que ver la materia de ángulo paralela, ¿cuánto vale X? La verdad es que aquí hay que hacer muchas cosas, así que qué bueno que hayas venido, que estés aquí, Mati. Ojalá te alcance en internet, porque necesitamos saber varias cositas. ¿Bien? Aunque tampoco es tan difícil. Lo que nosotros tenemos que saber que si este de acá vale alfa, o sea, si este de acá vale beta, ¿bien? Este de aquí también tiene que valer beta. ¿Por qué? Por alternos externos. ¿Bien? Y si este de aquí vale beta, la X junto a la beta más beta tienen que sumar 180. ¿Por qué? Porque son ángulos adyacentes, ángulos que pertenecen a la misma recta. Por ende, el X es 180 grados menos beta. Alternativa correcta, alternativa E. Esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende este ejercicio? Este de repente es un poco más complicado que el anterior, inclusive, porque dado a que
no aparece el beta ahí nomás dando vuelta, uno dice ya, pero si cuando no le ponen el valor y le ponen un símbolo, a veces se hace un poco más complicado. Pero ¿se entiende, Diego? Ya que el Mati nos volvió a abandonar. Ya, perfecto. 5. Entonces, dice, en la figura L1 y L2 son paralelas y L3 es bisectriz de un ángulo formado por L2 y L4. La verdad es que, ¿qué significa que sea bisectriz? Y esto es bastante peculiar porque es algo que nosotros aún no vemos. Bisectriz es una recta que corta al ángulo en la mitad. Al ángulo por la mitad. ¿Eh? Si te fijas, este ángulo de aquí completo debería valer 60. ¿Por qué? Porque el 120 sumado al otro de allá tendrían que ser el 180. Es decir, todo eso tiene que valer 60. Pero como L3 es bisectriz, corta este ángulo a la mitad. Por ende, aquí hay 30 y aquí hay 30. ¿Bien? Esa es la idea de la bisectriz, que corta el ángulo por la mitad. Es decir, el ángulo que era 60, ahora van a ser 30 y 30. ¿Bien? Ahora nos piden por la medida de X. Pero como este vale 30, este de aquí, por alternos internos, también vale 30. Por alternos internos. A ver. No es por alterno interno, es por ángulos correspondientes, porque si se fijan están como en la misma posición. No son alternos, son correspondientes nada. Correspondientes. Y este X, bien, lo que nosotros tenemos que saber ahora es que el X más el 30 valen 180. Bien, porque son ángulos adyacentes. Bien, por ende, la X vale 150. Esa es la idea. Diego, ¿se entiende este ejercicio? Mati, gusta que lata que te esté sacando todo el rato. Pero si es mucho, no te preocupes porque estoy grabando y voy a subir el video de inmediato. De hecho, ahí está. Lo voy a escribir por WhatsApp. Ya. Ya, ahí estoy escribiendo al Mati para que no se frustre que el me lo saca. Bien. Veamos el ejercicio 6. Dice: L1 es paralelo a L2 y alfa y beta están en relación de 3 a 6. ¿Qué significa eso? Normalmente la gente piensa que alfa vale 3 y que beta vale 6. Y la verdad no es así. Es una proporción. Esto de acá es una proporción. ¿Qué me dice? Que si alfa vale 3x, entonces beta va a valer 6x. ¿Bien? Es una proporción que tiene una incógnita asociada. Lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Es, a todo esto, ¿cuánto vale alfa? Esa es la pregunta. ¿Bien? Si nos fijamos, si este vale 60, este de aquí también vale 60. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Están exactamente en la misma posición. Son correspondientes. Ahora, ¿qué significa eso? Que el 60 más todo este ángulo que es alfa más beta, tienen que sumar 180. Por ende,
alfa más beta es 180 menos 60, 120. Como yo sé que alfa vale 3x y beta vale 6x, y esto es igual a 120, por ende 9x es igual a 120, yo puedo decir que la x vale 120 partido 9. Eso vale la x, pero ¿qué nosotros nos preguntan? Nos preguntan por el de alfa, y alfa yo sé que vale 3x. Por ende, por lo tanto, alfa que vale 3x va a ser 3 por 120 partido 9. Entonces me voy a quedar 360 partido 9, que eso es exactamente igual a decir que vale 40. ¿Por qué? 4 por 9 es 36. Entonces alfa vale 40. Eso es. Si se fijan en esto, en estos ejercicios, digo que he dado la vuelta en lo mismo, en el mismo tipo de propiedades, de ángulos correspondientes y demás, y se ocupan bastante. Entonces hay que tenerlo muy muy en consideración. De hecho vamos a seguir trabajando con eso. ¿Se entiende, Diego? Ya, perfecto. Si cualquier duda me disparando. 7. Dice, en la figura L1 y L2 son paralelas y la pregunta es cuánto vale el ángulo X. Este ejercicio es más complicado por ciertas razones. Resulta que al valer beta, ¿bien? El de aquí también vale beta. O sea, ¿sí? Beta. ¿Por qué? Porque son correspondientes, es decir, están en la misma posición. Pero solamente que uno está en la parte de arriba y el otro está en la de abajo. Son correspondientes. Si el de acá vale alfa, este de aquí vale 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque S sumado a S me tienen que dar 180. Es decir, ¿cuánto le falta a S para llegar a 180? 180 menos alfa. Esa es como el idea. ¿Bien? Por ejemplo, si alfa fuese 60, el de aquí tendría que valer 120. ¿Por qué? Porque sería 180 menos 60. Sumados deberían dar 180. ¿Bien? Dado eso, ¿bien? A mí me gustaría saber cuánto vale esto de aquí. Y si nos fijamos, este ángulo de aquí, relacionado a lo mismo que nosotros vimos delante, debería valer 180 menos x. ¿Ya? Y dentro de estas tres cositas, si te fijas, tenemos un triángulo. Un triángulo que tiene ángulo 180 menos alfa, ángulo beta y otro ángulo que es 180 menos x. Y yo sé que si sumo todo, si sumo el beta más el 180 menos alfa más el 180 menos x, me tiene que dar 180, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180. Entonces, hagamos términos semejantes, me queda 360 más beta menos alfa menos x es igual a 180. Y yo quiero el valor de x. Por ende, voy a pasar el x para el otro lado positivo. ¿Bien? Y voy a pasar el 180 por aquí negativo y me va a quedar que 180 menos alfa más beta, para poner el alfa primero y después el beta, es igual al x. Entonces el x vale 180 menos alfa más beta. En este caso era un poco más enredado, pero básicamente es porque no teníamos relaciones directas con la... Pero, ¿cuál es la idea aquí siempre en estos ejercicios? Ir rellenando toda la información posible. ¿Qué hubiese hecho yo si no hubiese sabido de antes cómo se hacía este ejercicio? Porque yo sé cómo se hacen todo esto. Si S vale beta, yo pongo beta S inmediato. Si S vale alfa, S vale alfa inmediato. ¿Por qué? Los opuestos por el vértice son los primeros que hago. S vale X también. Después todos los ángulos que son correspondientes. Si S es beta, S también es beta. Y por ende, S también es beta. Bien. Si S vale alfa, S vale 180 menos alfa. Y ahí uno va completando cosas. Y al final, cuando tiene todas las cosas completadas, de todas las cosas que uno va aprendiendo, llega a alguna relación. Bien, esa es la intención. Diego, ¿se entiende el ejercicio?
Sigamos entonces. Vamos al ejercicio 8. El ejercicio 8 dice que L1, L2 y L3 son paralelas y que beta vale 70. Bien, y aquí hay que hacer un juego bastante bueno, porque nos piden cuánto vale el ángulo alfa, y para eso lo que hay que hacer es intentar extender esta línea que va desde aquí a aquí, pues nosotros la vamos a extender un poquito. Bien, ¿por qué? Porque sí, básicamente. Bien, de hecho la vamos a extender desde acá. Bien, vamos a ver si es que la puedo extender. Ahí la chunté mejor. Ahí lo tengo. ¿Bien? Entonces, si ese vale beta y beta vale 70, ¿bien? Este de aquí también vale beta. Por ende, también vale 70. ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. La vamos a poner aquí. Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y si ese de ahí vale 70, este de aquí también tiene que valer 70. ¿Por qué? Por correspondiente. De hecho, ni siquiera era necesario hacer que el otro valía 70, sino decir que este vale 70 inmediatamente, porque es igual al beta por alternos internos. ¿Bien? Si ese vale beta, este de aquí, fíjense que es un ángulo recto. Un ángulo recto, cuando se pone así un ángulo recto, un cuadradito, vale 90 grados. Y si ese vale alfa, este también vale alfa. ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿Bien? Y entonces, yo sé que 70 más 90 más alfa tienen que sumar 180 porque son los ángulos interiores de un triángulo, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre tiene que sumar 180. Aquí me da 160 más alfa es igual a 180. Voy a pasar el 60 que está sumando para el otro lado, restando. Bien, y me va a dar que el alfa vale 20. Esa es la intención. Bien. Diego, ¿se entiende este ejercicio? Profe, ¿por qué 90? Porque cada vez que yo tengo un ángulo recto, es decir, aparece con esta figura, con un cuadradito. Y aquí aparece con un cuadradito, es decir, es un ángulo recto. ¿Se entiende? ¿Diego? Ya, perfecto. Cada vez que tengo un cuadradito significa que vale 9. Ya, muy bien. Pasemos al siguiente entonces, el 9. Dice, en la figura L1 es paralelo a L2, entonces ¿cuánto vale X más Y menos Z? ¿Bien? Aquí tenemos que hacer varias relaciones. Primero, es que obtener el Y, por ejemplo, es bastante fácil porque yo sé que Y más 135 tienen que sumar 180. Por ende, el I, voy a pasar el 135 para allá, el I va a valer 45 grados. Ya tengo el valor del I. Ahora, algo bastante importante, si este vale 105 y a este le vamos a poner, por ejemplo, ángulo alfa, ese ángulo alfa, ¿bien?, más el 105 tienen que valer 360 porque son una vuelta entera. Por ende, ese alfa, que no nos sirve para nada en particular, va a valer 255. Pues no nos sirven de nada así como número solo, pero sí nos sirven lo siguiente. Delante de nosotros acá arribita pusimos esta propiedad, que aquí es exactamente lo mismo pero al revés. ¿Y qué me dice? Me dice que ese alfa va a ser igual al 135 que yo tengo acá, más el X. Por ende, ese alfa que vale 255 tiene que ser igual al 135 más el X. Voy a usar el 135 restando para allá. Por ende, el valor del X es 120. Tengo el valor de el X y el Y. Perfecto. Nos falta el valor del Z. Y el Z, yo sé que si sumo el X
más el z me tiene que dar 180. Por ende, el z vale 60. Bueno, vamos a poner ahí una rayita para identificar lo que es z. Y a nosotros nos piden cuánto vale x más y menos z, que sería lo mismo que x 120 más y 45 más z menos z, que vale 60. Y eso nos da como resultado 105, si nosotros hacemos todo particular. Respuesta correcta, alternativa C. Diego, ¿se entiende este ejercicio? Básicamente todos estos ejercicios de recta en paralela y cosas así se basan en hacer relaciones. O sea, busco todas las relaciones posibles en base a las cositas que vamos aprendiendo. ¿Pero se entiende? Perfecto. Vamos al ejercicio 10. Dice, en la figura L1 es paralelo a L2 y L3 es paralelo a L4. ¿Cuánto me vale el ángulo X? ¿Bien? Ya, este ejercicio se puede hacer de manera sencilla con lo siguiente. Si este vale 100, esto de acá tiene que valer 260. ¿Por qué? Porque sumado este más el otro, como hacen un círculo entero, una circunferencia entera, una vuelta entera, tiene que valer 360. ¿Bien? Y si este vale 30, este de aquí vale 150. ¿Por qué? 30 más el que está al ladito deberían dar 180. Hola, Sega, ¿cómo estáis? ¿Eh? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Bien? Qué bueno. Ahora, este de aquí que nosotros le ponemos alfa, nosotros sabemos por las cositas que hemos visto en los ejercicios anteriores que 260, ese de afuera grande, debería ser igual a 150 más ese alfa de ahí. Por ende, el alfa en este caso vale 110. Pero el x, ¿ya? Nosotros sabemos que el x más el alfa tienen que valer 180 porque son ángulos adyacentes. Ya tengo el valor de alfa, que es 110. Por ende, el valor de x es 70. Esa es la idea. Alternativa correcta, la E. Diego, dime si se entiende. O sea, desde el siguiente te poní a tono. ¿No? Ya, vamos, chicos. El 11 dice, en la figura L1 es paralelo a L2. La pregunta es ¿cuánto vale X? La verdad es que si este vale X de aquí, ¿ya? O este vale 2X más 15, lo cierto es que si ese vale 2X más 15, este de aquí también vale 2X más 15. ¿Por qué? Porque si se fijan son ángulos correspondientes. ¿A qué me refiero con que sean ángulos correspondientes? Que están exactamente en la misma posición, pero solamente que uno está en la parte de arriba y el otro está en la parte de abajo. Pues son ángulos correspondientes. Ahora, el 2x más 15 y el x son ángulos adyacentes. ¿Qué significa que sean adyacentes? Que ambos pertenecen, si los junto los dos, forman la misma recta, que es esta recta. Bien, como que forman el ángulo de 180 grados, un ángulo extendido. ¿Bien? Por ende, ahora puedo sacar el valor de x, despejando. Aquí me queda 3x más 15 es igual a 180. Paso el 15 que está sumando, lo voy a pasar restando, me va a quedar es igual a 165. Por ende, el x vale 55 grados. Alternativa correcta, alternativa C. Diego, Seba, ¿se entiende este ejercicio? Sí, profe. Ya, gracias. Bien, pasemos al 12. El 12 dice, ¿cuánto mide el suplemento de un ángulo interior en un pentágono regular? Ya, aquí ahora nos metemos con las figuras geométricas. Bien, Seba, te perdiste casi todo, hicimos bastante ejercicio con respecto a rectas, paralelas, todo eso. Bien, pero después revisáis el video,
Está bastante bueno. Ahora, Sí, profe. dice, ¿cuánto mide el suplemento de un ángulo interior en un pentágono regular? Este mezcla bastante cosas. Lo primero es que necesitamos saber cuánto vale un ángulo interior de un pentágono regular. ¿Qué significa que el pentágono sea regular? Significa que todos los ángulos, o sea, que todos los lados y ángulos valen lo mismo. ¿Eh? ¿Cómo podemos calcular si cuánto vale cada uno de sus lados? ¿Eh? La verdad es que no es tan difícil hacerlo porque la suma de los ángulos interiores de cualquier figura siempre es 180 por n menos 2. Siendo n la cantidad de lados, un pentágono tiene 5 lados. En este caso, la suma de los ángulos interiores va a ser 180 por 5 menos 2, por 3. ¿Eh? Si 180 por 3, chiquillos, es 540. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo todos los ángulos interiores del pentágono, me tiene que dar 540. Pero como el pentágono es regular, me dice que todos los lados valen lo mismo y todos los ángulos valen lo mismo. Es decir, que si yo divido al 540 por 5, me va a dar cuánto vale cada ángulo, que le vamos a poner alfa. ¿Eh? Eso me da 108. 108 vale cada ángulo del pentágono. Es decir, podemos decir que, por ejemplo, S vale 108, S vale 108, si lo suman todas las 540. ¿Bien? Ahora bien, a nosotros no nos preguntan eso y nosotros podríamos al tiro poner la C en un impulso. Pero la verdad es que nos piden cuánto mide el suplemento de un ángulo interior. ¿Cuánto es el suplemento? ¿Bien? De 108. Acuérdense que el suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. En este caso sería 72. Alternativa correcta, alternativa B. Esa es la idea. Pillos, en este primer ejercicio que tiene que ver con ya con polígonos, ¿se entiende? Diego se va. Diego, ¿tú que estás con alguna duda? Profe, donde puso ahí suplemento de 108 es igual a 72, ¿cómo es eso? Ya, porque a nosotros nos piden cuánto es el suplemento del ángulo interior de un pentágono. Nosotros descubrimos que el ángulo interior de un pentágono es 108. Ahora, ¿qué era el suplemento? Acuérdate que nosotros vimos que era suplemento en el primer ejercicio. Suplemento es lo que falta para 180. Entonces, ¿cuánto le falta al 108 para llegar a ser 180? Le falta 72 grados. Ah, ya, profe. Esa es la idea. Bien, sigamos entonces. Ejercicio 13. Dice, ¿cuál es el número de lados de un polígono si de cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales? ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Nosotros vimos cierta fórmula para calcular la cantidad de diagonales que salen desde un solo vértice. ¿Bien? Y eso era D es igual a n menos 3. En donde D es la cantidad de diagonales que salen desde un puro vértice, el D minúscula. Y en este caso nos están diciendo que es 12. Entonces ahora, n, que es la cantidad de lados, es lo que tenemos que despejar. Entonces, voy a pasar el 3 que está restando, lo voy a pasar sumando por ahí. Y me queda que 15 es igual a n. Por ende, la cantidad de lados de este polígono es 15. Es un pentadecágono. ¿Eh? Esa es la idea. Ejercicio simplecito, pero teníamos que sabernos esa forma. Chiquillos, ¿se entiende? Bien, ¿sí? Perfecto. Esta figurita de aquí. ¿Bien?
En esta figurita de aquí, chiquillos, hay que tener muchas cosas en consideración. Lo primero es que dice cuál es la medida del ángulo alfa en el pentágono regular de la figura. Lo primero es un pentágono regular, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué significa que es un pentágono regular? Que tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. ¿Y cuánto vale los ángulos de un pentágono regular? Nosotros ya lo sabemos, valen 108. Bien. En este caso nosotros no vamos a hacer eso de nuevo, no vamos a calcular cuánto vale cada ángulo de nuevo, porque ya lo tenemos acá, ya lo hicimos, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Nos vamos a aprovechar de eso. Entonces ya sé que cada ángulo vale 108. ¿Eh? Es decir, que este de acá vale 108, que ese de ahí vale 108, que ese de ahí vale 108 y demás. Pero muy importante que cada pentágono regular, bien, cada pentágono, los regulares tienen todos sus lados iguales. ¿Qué significa? Que este lado que estoy pintando de azul aquí es igual a este lado. Y si yo sacase el triángulo que ya está ahí arriba, tengo un triángulo en donde este ángulo de acá vale 108, ¿bien? Y este lado es igual a ese lado. Por eso le pongo dos rayitas que son iguales. ¿Qué significa? Que estoy en presencia, chiquillos, de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. ¿Qué característica tiene el triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos que valen lo mismo. Es decir, si ese vale, no voy a poner alfa porque ya aquí está un alfa, así que vale beta, este de aquí vale beta. ¿Bien? Por ende, yo sé que beta más 108 tiene que ser igual a 180. Por ende, 2 beta tiene que ser igual a 72, porque voy a pasar ese 108 para el otro lado restando. Y beta, ahí quiere decir no alfa, perdón. Por ende, cada beta vale 36, porque voy a pasar ese 2 que está multiplicando, lo voy a pasar para allá dividiendo. Ya sé que este de acá vale 36 y que este de acá vale 36. ¿Bien? Por ende, si ustedes se fijan, lo que pasa acá arriba pasa exactamente igual acá abajo. Ese vale 108, ese vale 36 y ese vale 36. Y ahora, algo que yo les dije al principio, cada ángulo interior del pentágono regular tiene que valer 108, es decir, todo esto de acá tiene que ser 108. Por ende, si yo sumo 36 más alfa más 36, me debería dar 108 grados. ¿Bien? Por ende, alfa más 72 debería dar 108. Por ende, el resultado de alfa es efectivamente 36. Alternativa correcta, alternativa A. Ese es el ejercicio. Este tenía un poco más de trabajo. Pero chiquillos, lo más importante, ¿se entiende el ejercicio? ¿Cómo se llegó al resultado? Si queda una duda, digan. Bien. Ya, Seba, ¿en qué momento te perdiste? Nada más que nada es porque. Ya, sí, no, la verdad no. Quizás no tanto porque en el principio no vimos nada que ver con polígono. Pero intenta revisarlo de nuevo después y cualquier duda me pregunta yo. El video, tal como le dije al Mati, igual que estaba bastante mal con el internet, lo estoy grabando y lo voy a subir de inmediato. Ya, veamos el ejercicio 15. Un ejercicio que, por cierto, no es tan simplecito y que necesito cierta atención. Dice, primero, en la figura OB es bisectriz del ángulo AOC. ¿Bien? Y aquí hay algo que el SEA no sabe, el Diego sí, porque antes lo dijimos. Pero, ¿qué significa que sea bisectriz? Es una materia que nos viene después de esto. Bisectriz significa que corta el ángulo por la mitad.
Entonces es bisectriz del ángulo AOC, es decir, es bisectriz de todo este ángulo. Significa que ese ángulo lo parte por la mitad, es decir, que este ángulo de aquí vale X y que eso de ahí también vale X, porque los corta exactamente por la mitad, esa es la idea. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa dice? ¿Bien? Dice que OD es bisectriz, OD es bisectriz del COE, de todo este, es decir, si yo, de todo ese ángulo, del COE, ¿bien? Entonces, es bisectriz, por ende, si este vale Z, este de aquí también vale Z. Esa es la idea. Dice, ¿cuánto mide el triángulo, el ángulo BOD? El triángulo BOD es este, si se fijan, es todo ese. El BOD es todo ese. Que al final, lo que ando buscando yo es X más Z. ¿Bien? Si el AOD, si AOD, es decir, todo eso de ahí, todo eso vale 125. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Podemos hacer bastantes relaciones. Como por ejemplo, lo siguiente. Fíjense que si yo tengo los 125, ¿bien?, más el Z más el 25, yo debería sumar 180. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de una misma recta, por ende deberían sumar 180. Esa es la idea. Entonces aquí tengo que 150 más Z debería sumar 180, por ende el Z vale 30. Tengo el valor de Z, vale 30. ¿Bien? Por ende yo podría reemplazar. Aquí esto vale 30 y esto vale 30. Y ahora hacer la suma de todo en general. Ahora que ya sé que eso vale 30, entonces 25 más 30 más 30 más X debería ser igual a 180. Porque al final es todo eso. Y todo eso vale 180. Toda la vuelta. El semicírculo. Entonces aquí tengo 30 más 30, 60 más, tengo 85 más 2 veces X es igual a 180. Por ende, 2 veces X vale 95. Por ende, la X vale 42,5. ¿Ven? Como a nosotros nos piden, y lo habíamos puesto aquí, X más Z, tengo que sumar estas dos cosas. Y 30 más 42,5 me da exactamente, creo que esto no da 42,5, creo que da 47,5. Sí, 47,5. Disculpen ahí, para hacerlo mental. Entonces la suma de estas dos cosas me da 77,5, resultado de la alternativa D. Esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende este? Si no, díganme en qué punto no, para poder irlo repasando. Bien. Ya, bien sea. Si hay que poner atención, lo ideal, chiquillos, que cuando revisen el video, lo que tienen que hacer es a ustedes hacer el dibujo también. Intenten hacer el dibujo, intenten rayar y hacer lo máximo posible, porque el verlo solamente, a veces este tipo de ejercicio no es solamente como ya, mira, el profe está pasando de un lado para el otro, que está sumando, pasa restando. No es tan fácil como eso. A veces aquí se necesita mucho más poner el lápiz en el papel. Veamos el otro. Dice, si un reloj marca las 10:05 minutos, ¿bien?, ¿cuál es el ángulo menor que forman los punteros? Ya, este ejercicio no es nada sencillo.
Bien, o sea, es sencillo, pero la gente tiende a equivocarse mucho más de lo que uno piensa. ¿Ya? ¿Por qué? Supongamos tenemos un reloj, como este, en donde aquí tienen las 12, aquí tienen las 3, ¿verdad? Aquí las 6, aquí las 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10 y 11. Entonces aquí tiene la 1, ¿bien? Y aquí tienen las 10. Para esto tenemos que saber sí o sí, saber ver la hora. Cuando nosotros nos marca las 10 con 5 minutos, el palito largo del de los minutos, el minutero, está justo en el 1. ¿Bien? Ahí está el minutero. Y el palito más corto está en el 10, que es el horario. Entonces, pero no está justo en el 10, está un poquito pasadito del 10. ¿Por qué? Porque estaría justo en el 10 si es que fuesen exactamente las 10, pero son un poquito más de las 10, entonces como que se pasa un poquito. Entonces lo que yo quiero buscar es este ángulo, que es exactamente igual a este ángulo de acá. ¿Bien? Por ende aquí tenemos que saber lo siguiente. Fijémonos cuánto vale cada espacio de esto. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, una vuelta entera son 360. ¿Y cuántos espacios tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacios, porque son 12 horas. 12 espacios. Por ende, cada espacio tiene 360 partido 12 grados. ¿Bien? Tiene 30 grados cada espacio. ¿Bien? Por ende, aquí yo sé que tengo 30. Aquí yo sé que tengo 30 más. Pero aquí no tengo 30 entero. Es decir, la respuesta es más de 60. ¿Bien? Pero es menos de 90. Entonces puede ser cualquiera del B, el C o el D. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cómo saberlo? De esos 30 grados, ¿bien? Todo este como pedacito que yo tengo desde una hora a esta hora, que corresponde a 30 grados, se dividen en los minutos, ¿verdad? Y va a avanzar un poquito por cada minuto que tenga. Es decir, va a ser 30 partido 60. Porque si esto yo lo dividiese en cositos más pequeños aún, serían 60 palitos así, que indicarían los minutos. ¿Ya? Es decir, 30 partidos 60. Para indicar cuántos ángulos más indica cada uno de cada vez que pasa un minuto. Por ende, es un medio de ángulo, 0,5 grados. 0,5 grados. Pero ¿cuántos minutos pasaron? Pasaron 5 minutos. Bien. Por ende, si por cada minuto pasan 0,5, en 5 minutos son 2,5, que es la multiplicación. 2,5 grados. Es decir, este espacio que yo tengo aquí, bien, que es la diferencia entre ahí, es 2,5. Que sería como ese espacio de ahí. Ese vale 2,5. Por ende, si yo me pregunto cuánto vale este espacio de acá, ese espacio que está en morado, es 30 menos 2,5. Por ende es 27,5 grados. Este de acá entonces, chiquillos, vale 27,5 grados. Por ende, el ángulo interior que se forma cuando son las 10,5 son 87,5 grados. Esa es la idea. Que son 30 más 30 más 27,5. Chiquillos, ¿se entiende? Sí, ¿no? Tiene su... Sí, tiene su complejidad este ejercicio, ¿no? La verdad, yo siempre le he dicho, chiquillos, que dentro de todos los ejercicios de las pruebas,
Siempre hay ejercicios que son fáciles, ejercicios de verdad, chiquillos. Por eso siempre se recomienda, si ustedes encuentran un ejercicio que no pueden hacer, sigan, porque hay ejercicios tan fáciles como el 13. Ejercicios que de verdad uno lo hace súper, súper rápido. Ejercicios como, por ejemplo, el 3, que hay que saberse una fórmula nomás y está del otro lado. El 4, súper fácil. El 1, súper fácil. Ejercicios que de verdad son casi regalados. Hay que saber muy poquito. En el 11 también hay que saber muy poquito. De verdad. Ejercicios regalados. Casi. ¿Bien? Hay otros ejercicios que son medianos. Que la gente que sabe matemáticas lo va a hacer y le va a tomar cierto tiempo. Pero hay ejercicios que marcan la diferencia entre un puntaje bueno y un puntaje nacional, básicamente. O un puntaje excelente. ¿Bien? Esa es el día. Bien, sí, revisen esto con atención si no lo entendieron tan bien. Hay que intentar tener esa lógica, porque normalmente la gente aquí pone 90. ¿Ya? Hace como el primer análisis 90, pero hay que saber mentalmente que el palito de la hora también se mueve un poco si es que pasa al momento de pasar los minutos también. Es decir, si Seba no sabéis ver la hora, ya está jodido. Tenéis que aprender a ver la hora para saber ejercicios matemáticos. Veamos el 17 por último, chiquillo. Dice, si la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en dicho polígono? Bien, la verdad es que hay una fórmula que dice de cuántas diagonales se pueden trazar en un mismo polígono. Bien, es la fórmula de diagonales totales. Y la fórmula de diagonales totales, chiquillos, es D mayúscula es igual a n por n menos 3 partido 2. En donde n es la cantidad de lados. Bien, pero dice si la suma de los ángulos interiores es perdón, sonando esto, es 90 grados. Entonces lo primero que tengo que saber es la suma de los ángulos interiores tiene una fórmula, que eso es 180 por n menos 2. ¿Bien? Es decir, 900 es igual a 180 por n menos 2. ¿Bien? Bueno, si paso el 180 dividiendo para acá, me va a quedar 900 partido 180 y eso es 5. 5 es igual a n menos 2. Y voy a pasar el 2 que está restando, lo voy a pasar sumando y me va a quedar que n vale 7. ¿Bien? Como el n vale 7, yo ahora quiero sacar cuántas diagonales se puede trazar en dicho polígono. Como el n vale 7, reemplazo mi fórmula. Y me queda 7 por 7 menos 3, que es 4, partido 2. 7 por 4. 7 por 4 es... perdón, que justo me están tocando la puerta. 28. Partido 2 es 14. Por ende, la cantidad de diagonales totales que se pueden trazar en este polígono son 14. Esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende este ejercicio? Perfecto. Dime esa. Ah, ya. Seba, te comento a ti porque no estaba ahí al principio. La próxima semana no tenemos clase. Bien. Así que intenten, yo sé, les comentaba que yo sé que, por ejemplo, ustedes probablemente no van a estar en 18 toda la semana porque la verdad es que el 18 termina bastante antes. Aprovechen de descansar, de recargar sus pilas, pero igual quizás tómense un día o algo así para ponerse al día con, si es que no lo han hecho, revisar los videos que les falta de revisar y demás, porque sería bastante bueno que se vayan poniendo al día y tómenlo ahí como
como una oportunidad para ponerse al día. ¿bien? Entonces, agárrense un día al menos o algunas horitas de ciertos días para poder ir poniéndose a tono con los ejercicios. ¿bien? Después de la vuelta, que va a ser el día 27 si no me equivoco, vamos a ver triángulos. Así que eso, chiquillos, que tengan una muy buena fiesta y nos vemos en 2 semanitas. Que descansen, la pasen súper. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Felices chiquillos. fiestas. Chao, chao.